discusión, y más después de una tarde como la de hoy, muy provocadora, muy controvertida, ¿no? Donde el debate parece que está abierto y que parece que es difícil mantenerse en la cresta de la ola, así que a ver si podemos aprender a surfear las olas en esta mesa, que en el fondo es de lo que se trata la ciencia, ¿no? Uno sube a la ola, luego se cae, así es la ciencia, aprendizaje-error, que en eso también parece que se parece a hacer el amor, ¿no? Me gustó. Os propongo que he filtrado ya algunas preguntas, las que me llegaron antes, que han sido para el profesor Roldán Muradian y para el profesor Pedro Laterra, y propongo que sean ellos los que comiencen, pero antes de ello quiero presentar en la mesa a Marcela Quintero, que está sustituyendo a Heimar Tapasco, y bueno, con esto podemos empezar la mesa. Roldán, como tú tienes 3, ¿empiezas tú? ¿Te parece bien? ¿O Pedro? Orden, Pedro. Sí. Bueno, Pedro. Funcionales, rasgos funcionales, caracteres morfológicos, Sandra Díaz. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se pueden tener en cuenta rasgos funcionales de las especies en el mapeo de servicios ecosistémicos? Es justo un tema con el que veníamos hablando con Berta este mediodía, porque ese es precisamente el enfoque que utilizan algunos investigadores destacados en Argentina, el grupo de Sandra Díaz, Marcelo Cabido en Córdoba, y yo le planteaba justamente a Berta que ese enfoque se nos escapaba a nosotros cuando queríamos hacer mapas, porque no los podíamos evaluar con las técnicas que usamos normalmente, que son las imágenes satelitales. Contar con información sobre grupos funcionales indudablemente es muy valioso. Los trabajos de Sandra Díaz demuestran el significado que tiene la estructura de grupos funcionales en términos de la capacidad de una comunidad para brindar distintos tipos de funciones y a partir de allí servicios, pero es una técnica demasiado costosa para usarla como base para la construcción de mapas. Esa es la limitante. Realmente la respuesta corta es no sé cómo se pueden usar. Yo no lo he logrado. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Una es ¿cuáles son los puntos claves de investigación que según su punto de vista deben ser incluidas en esta nueva agenda? Luego, ¿cómo evalúa la pertinencia de las compensaciones por pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos? Y luego, ¿cómo se imagina usted el escenario de revolución cultural que podría llevar al cambio de paradigma frente a nuestra relación con la naturaleza y qué peso le daría a la subjetividad construida en una sociedad virtual en la generación de cambios de percepción y patrones de consumo? Bueno, creo que son grandes preguntas, cada una puede dar para un libro, ¿no? Sobre los puntos claves de la investigación, yo creo que, bueno, voy a insistir un poco en este tema de la necesidad, bueno, de la necesidad de abandonar la valoración. Es un poco contradictorio para terminar este seminario, pero bueno, la idea, bueno, el punto clave de mi presentación creo fue que, y también creo que la presentación de Eric, no creo que los resultados de la valoración estén contribuyendo a cambiar el sistema de valores de la sociedad. Simplemente la valoración lo que simplemente está es visualizando las relaciones que tenemos con la naturaleza. Pero ¿qué valor le asignamos a esas relaciones desde el punto de vista social, como sociedad? Pues depende de un conjunto de factores y no estoy seguro que, sobre todo, la valoración económica contribuya a aumentar la demanda, digamos, por los servicios ambientales, ¿sí? Bueno, en parte por lo que ya discutió Eric, creo que lo puedes complementar, es porque lo que hablaron los clásicos es que muchos de estos servicios tienen que mantenerse como servicios públicos.
y precisamente los agentes de mercado tienen una motivación muy fuerte en mantenerlos externos al mercado. Es decir, en parte porque la economía colapsaría si nosotros tuviéramos que compensar todos los servicios ambientales. La economía no existiría, ¿no? Porque el tamaño del sistema ecológico es mucho más grande que el del sistema económico. Entonces, bueno, sobre la agenda de investigación, yo creo que en mi presentación intenté dejar claro que hay que hacer un cambio de la valoración a entender los procesos de cambio socioambiental, es decir, los procesos de cambio institucional. ¿Cuáles son los factores, cuáles son los drivers, que se dice en inglés? ¿Cuáles son los factores que influencian el cambio en nuestra relación con la naturaleza? Y estos factores son muy contexto dependientes, como lo que vimos con por qué se legaliza el matrimonio gay en Brasil y no aquí. No hay una explicación simple, son explicaciones complejas y son explicaciones históricas y en las que están involucradas muchos factores. Por lo tanto, esa agenda de investigación tiene que ser comprensiva e interdisciplinaria. Y bueno, yo creo que eso es otro de los grandes aportes del sistema del servicio ecosistémico, yo lo habló Eric, es dar la posibilidad del diálogo entre disciplinas. Sobre el asunto de cómo evaluar la pertenencia de las compensaciones por pérdida de diversidad, creo que hay una dicotomía falsa entre si debemos usar mecanismos, digamos, de comando y control, como se llama en inglés, o mecanismos de mercado para la resolución de problemas ambientales. Es una dicotomía falsa porque, bueno, como bien explicó, por ejemplo, Elinor Ostrom y otros actores institucionalistas, no existe un tipo de instrumento que sea universal para la resolución de problemas de acción colectiva, como son la mayoría de los problemas ambientales. La resolución de la acción colectiva normalmente pasa por una serie, una combinación de instrumentos. En la mayoría de los casos, la resolución de problemas de dilemas sociales o de acción colectiva pasa por combinar distintos tipos de instrumentos, y no existe un instrumento que sea universalmente mejor que otros. Todo depende del contexto institucional y de una gran variedad de factores. Entonces, bueno, el riesgo que tenemos ahora es el mismo riesgo de la ola con los pagos por servicios ambientales, es que la agenda de los pagos por servicios ambientales venga antes del análisis de los problemas. Hay problemas que pueden ser resueltos por pagos por servicios ambientales, pero hay muchos otros que no. O hay otros problemas que van a ser resueltos por una combinación entre una mejor legislación y pagos por servicios ambientales. Yo creo que la mayoría de los casos van a estar en ese híbrido, en ese área gris, donde necesitamos distintos tipos de instrumentos. El riesgo ahora es que, bueno, como todo en el pensamiento humano, vamos por olas, y ahora estamos en el tope de la ola de los pagos por servicios ambientales. Y eso es peligroso, y ya lo han dicho muchos autores, porque no se puede, la agenda de resolución de problemas no puede comenzar con los instrumentos, tiene que comenzar con el análisis del problema y luego buscar cuál es el instrumento más adecuado. Yo creo que, bueno, ese es el gran peligro ahorita, es que las ONGs o el Estado comienza decidiendo, los pagos por servicios ambientales es la mejor solución, antes de haber analizado adecuadamente el problema. Y luego sobre la revolución cultural, más eso suena como chino, ¿no? Yo creo que, bueno, el ejemplo chino es bueno porque lo que intentó Mao fue hacer una revolución cultural y le salió mal. Es decir, lo interesante de las revoluciones culturales es que normalmente salen mal cuando son dirigidas o planificadas por el Estado. Las revoluciones culturales emergen y son procesos sociales normalmente de largo plazo y que en la mayoría de los casos son indeterminados. Y por lo tanto no planificables. Yo creo que el tema para los ambientalistas y para el movimiento ambientalista es cómo, bueno, lo que estaba discutiendo en mi presentación, es
cuáles son los instrumentos más adecuados para lograr, digamos, imponer su agenda en la sociedad o su sistema de valores en la sociedad. Aquí estamos hablando de nuevo en una pelea de sistema de valores. Y claramente la gente que está aquí en esta audiencia tiene un sistema de valores que quiere, de alguna manera, imponer a otros agentes de la sociedad. Y el asunto es cuál es el instrumento más adecuado. Es una pregunta bien pragmática. Bueno, lo que está discutiendo Eric es hasta qué punto la valoración económica es una herramienta adecuada, o si más bien deberíamos hacer como un gay parade, ¿no? Es decir, hay otras opciones. Hay muchas otras opciones. O ir desnudo por la calle, o sí, es decir, me acuerdo de un discurso que dio Chávez. Yo no soy chavista, pero hay cosas geniales de Chávez, como ese discurso que dio que aquí huele a azufre, ¿no? Cuando dijo que anda aquí, el diablo tuvo aquí ayer, ¿no? Y eso fue lo único que salió en los titulares, no importa qué dijo Chávez en su discurso, eso fue lo único que salió en los titulares alrededor del mundo. Es un ejemplo, creo, muy, muy claro de cómo una señal política muy simple puede tener un impacto enorme, porque eso contribuyó a, por ejemplo, aumentar el apoyo a Chávez en África, y cuando Chávez murió, pues en África estaban muy tristes ¿sí? Entonces, bueno, es justo de lo que estamos hablando. ¿Qué herramienta deberíamos utilizar? Y de eso se trata, ¿no? De la valoración, de qué herramienta deberíamos utilizar para imponer nuestro sistema de valor. Gracias, Roland. Eric, como tus preguntas tienen que ver más o menos con esto, en cierta medida, ¿te parece que sigas tú? ¿Sí? Vale. Me han hecho dos preguntas. Una dice, ¿en qué caso se justifica la valoración monetaria? Si podríamos darnos ejemplos. Qué suerte de pregunta, porque es que es justo lo que acabamos de intentar aclarar y formalizar en un artículo que aparecerá próximamente, si todo va bien, en Ecological Economics, que precisamente se titula como terminaba la charla, ¿no? Es decir, to value or not to value, valorar o no valorar, esa no es la cuestión. Y es que en efecto hay casos en los que la valoración monetaria puede ser una herramienta enormemente potente y enormemente útil, y otras en las que puede ser contraproducente incluso para los propios objetivos de la conservación, ¿no? Nosotros hemos intentado establecer 3 criterios guía en las que nos podemos apoyar la gente que trabajamos en este campo para discernir situaciones en las que la valoración puede ser, digamos, positiva, de las que puede ser contraproducente. A ver si no me lío y os las sé decir bien. Una de ellas decíamos, bueno, una componente pragmática, ¿no? Primero, este instrumento económico, esta valoración, va a tener un impacto, es evidente que vaya a tener una adicionalidad, una efectividad, una mejora en el estatus ecológico de la cosa que queremos conservar. Bueno, ese es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, hay toda una serie de mecanismos que se están poniendo en marcha, y gracias a toda una mitología que se ha generado dentro de esta aproximación del conservacionismo de mercado y que Roldan, yo y otra gente estamos intentando desmontar, bueno, pues es que, por ejemplo, cuando pensamos en los mecanismos de cap and trade, digamos, de límite e intercambio, el elemento de mercado en sí no genera ningún tipo de adicionalidad en la conservación. Es el límite que ponemos, el límite a las extracciones pesqueras, el límite a las emisiones, el límite a la cantidad de hectáreas que podemos deforestar. Es ahí donde estamos poniendo la cláusula que protege. El crear un mecanismo de mercado ahí, lo que puede ayudarnos es a mejorar el coste-efectividad, es decir, llegar a ese mismo resultado a un menor precio. Pero el mecanismo de mercado en sí no está, digamos, protegiendo la naturaleza. Y esto es una cuestión, una especie de mito indiscutido que, bueno, que tenemos que revisar, ¿no? Entonces, 1, si realmente va a ser efectivo o no como medida de conservación. 2, estamos a través del ejercicio de valoración eliminando otros lenguajes de valoración, es decir, estamos reduciendo todo a una monodimensionalidad valorativa. El criterio que decíamos es, bueno, si está ocurriendo esto, es mejor huir
de ese mecanismo. Es decir, hemos sido muy críticos, por ejemplo, de decisiones que se toman únicamente sobre análisis coste-beneficios porque están excluyendo toda una serie de valores y de lenguajes de valoración relevantes que se están dejando fuera de la toma de decisiones. Es decir, el proceso en el que nos estamos involucrando está manteniendo una institución articuladora del valor múltiple, está dando lugar a que se puedan desplegar distintas formas de valor o no lo está haciendo. Ese es el segundo criterio que ponemos. Y el tercer criterio que ponemos es si este tipo de valoraciones, y hablamos de valoración siempre monetaria, porque no quiero descentrar el asunto, es si con la valoración monetaria estamos contribuyendo a, digamos, a procesos de privatización de recursos comunes, ¿no? De recursos que vamos a reducir la capacidad de acceso de la gente y reducirlo a que la gente tenga capacidad de pago para poder acceder a ello, con todas las consecuencias ecológicas distributivas que ello supone, ¿no? Vale, no me puedo alargar mucho más, ya os mandaré el artículo si sale, pero digamos intentamos, para que esto no sea una especie de ejercicio retórico en el aire, intentamos aterrizarlo en toda una serie de casos prácticos. Y discutimos pagos por servicios ambientales, litigaciones para compensaciones por daños ambientales y este movimiento que está habiendo hacia a lo que llaman... y perdonar que me salgan los anglicismos, pero digamos el full water pricing que lo llaman, ¿no? Es decir, que el agua se venda a valor de mercado, ¿no? Porque parte del discurso que se está haciendo es el agua se está desaprovechando porque es muy barata, porque realmente no refleja todos los costes que requiere mantenerla, etcétera, etcétera. No quiero ser más invasivo de lo que ya ha sido con el tiempo en mi charla, entonces no voy a poder desarrollar aquí, ¿no? Pero muy, muy breve, decir que nosotros en el caso del agua consideramos que era un caso en el que era erróneo entrar en el juego de la valoración económica y buscar darle un precio de mercado, porque si bien es cierto que al introducir un principio de quien contamina paga puede, digamos, desincentivar un uso abusivo del agua, es decir, el criterio 1 que nosotros decimos, de los 3 criterios que decimos para apoyar la valoración económica, se estaría cumpliendo, pero, por ejemplo, el criterio 2, en nuestra opinión, no se estaría cumpliendo, porque digamos que al enfatizar el valor económico del agua, es decir, al conceptuar el agua como una mercancía que debe ser vendida a su precio de mercado, estamos, digamos, invisibilizando todas esas formas alternativas de conceptualizar el agua como valor simbólico, como derecho y como otras instituciones del valor que, digamos, estamos dejando fuera de la imagen, ¿no? Y por último decíamos, en el tercer proceso, digamos, estamos contribuyendo a un proceso de privatización, etcétera, etcétera. Pues sí, sí lo estamos haciendo, porque en el momento que decimos el agua no es un derecho, sino una mercancía, la gente que no se pueda permitir pagarla, pues tendrá problemas para acceder a ella, ¿no? No puedo desarrollarme los otros dos, pero, por ejemplo, uno de los casos que dijimos sí hay que apoyar la valoración económica es en muchos casos de litigaciones ambientales. Pusimos el ejemplo del litigio ambiental que libraron comunidades indígenas del Ecuador contra Chevron Texaco tras el vertido de petróleo que creó bueno, pues un gran impacto social y ambiental, ¿no? Realmente sí que estamos contribuyendo a una efectividad, es decir, estamos creando un precedente en el que probablemente las empresas digamos, a las corporaciones les vamos a empujar a que tomen más medidas de seguridad porque saben que el principio de que contaminan paga se puede hacer efectivo. Es decir, sí creemos que va a contribuir a la valoración, digamos, a la mejora de la naturaleza. 2. ¿Fue el lenguaje económico el que dominó este proceso o, digamos, excluyó la utilización de un lenguaje de valoración monetaria en este proceso los demás lenguajes de valoración? No, no lo hizo, porque realmente esto, por ejemplo, no se hizo, digamos, en un contexto de mercado, sino en un contexto de justicia ambiental en este caso. Es decir, todo este proceso se tramitó a través de tribunales con un discurso de justicia ambiental. Además, no era un precio lo que se estaba poniendo, era una multa lo que se estaba poniendo ahí, ¿de acuerdo? Es decir, no intentaron sacar el máximo dinero posible, no, hicieron una serie de cuantificaciones económicas del dinero, de los costes de restauración que iba a suponer
restaurar los ecosistemas, y eso fue lo que calcularon. Además, se desplegaron otros lenguajes de valoración, como eran la dignidad, los derechos territoriales, los derechos tradicionales, y también, una cosa muy importante, se dijo, si no hay, digamos, una disculpa pública por parte de la corporación de Exxon Texaco en un plazo de X semanas, la multa, el precio de la compensación económica se duplicará. Con lo cual, digamos, el lenguaje de la ética y de la dignidad se estaba poniendo también sobre la mesa. Perdonad que me haya enrollado tanto, lo dejo aquí, porque la segunda pregunta no es que no sea relevante, os la voy a leer. Me dicen, es obvio que al hablar de servicios se habla desde una perspectiva económica, pero ¿no es mejor partir del pensamiento de que los servicios de los ecosistemas actualmente son la conciliación entre las sociedades y la parte funcional de los ecosistemas? Para de esta manera establecer la perspectiva económica y diseñar las diferentes políticas de una forma holística y no centrada en la economía. Pues bien, es que creo que la respuesta a esta pregunta es mi charla entera, es decir, esta es mi lucha también. Y esto es mi lucha por intentar, digamos, conservar, digamos, esa parte transformadora, ese potencial transformador de los servicios de los ecosistemas. Pero siempre teniendo en cuenta, digamos, lo que decía al final de que no debemos ser ingenuos, debemos saber el contexto ideológico y sociopolítico en el que vivimos. Tenemos que entender, tenemos que analizar las cosas en contextos más amplios, tenemos que analizar cómo históricamente en el modo de producción en el que vivimos la esfera de la mercancía y del valor monetario ha ido colonizando continuamente nuevas esferas sociales y ecológicas, a veces más allá de lo que podríamos considerar deseable. Gracias. Gracias, Eric. Ahora hay muchas preguntas, entonces me he permitido el lujo de hacer el filtro por la hora. Hay una pregunta más para Pedro Laterra, que ahora contestarás, y hay 4 preguntas para toda la mesa, de las cuales he seleccionado una, así que los que veáis que no he levantado la pregunta al foro, os invito a que se los preguntéis a ellos cuando acabemos, porque si no nos pasamos mucho de la hora. ¿Os parece bien a todos? ¿Sí? Bien. Entonces, Pedro, por favor. Esta pregunta dice así: ¿cuál es su propuesta para lograr mayor incidencia de las investigaciones en las políticas públicas? Obviamente me la merezco. No sé si estoy a la altura, lo sembré ahí, pero la había dejado preguntar. Bueno, va a ser corta necesariamente. En el corto plazo, efectivamente, esto es una buena demostración de lo que tenemos que hacer. No tengo mejor ejemplo que esto. Mostrar cómo la investigación de calidad, sin dejar de lado la relevancia, puede orientar de la mejor manera las buenas decisiones por parte de quienes tienen esa responsabilidad. Hoy por hoy es lo mejor que podemos hacer. No dejar de lado la difusión de ninguna manera. Yo no conocía el Instituto von Humboldt, pero hoy por hoy va a ser uno de mis ejemplos cuando tenga que responder esto en otros ámbitos. No es adulación. Tengo que hacer justicia también con la Fundación Forecos de la Universidad Austral de Chile, que tiene un modus operandi muy parecido y tiene una gran responsabilidad y compromiso en difundir los resultados de sus investigaciones, que sin duda son relevantes para la toma de decisiones. Pero en el largo plazo creo que vamos a tener los mejores resultados, y eso pasa por la alfabetización. Me parece que ya es hora de que esto forme parte de los programas de formación de nuestros chicos, por supuesto de nuestros docentes, y eso va a escalar, sí o sí, y un buen día nuestros políticos, nuestros gobernantes, esto lo van a tener incorporado. Eso, una vez que se toma conciencia, como los ejemplos que nos dieron hoy, y forma parte del sistema de valores, ya no va a ser tan raro la incorporación en las políticas públicas. Tuve la suerte de estar el año pasado en el EcoSummit en Ohio y de escuchar a Simon Levin, que me dio una muy buena demostración de cómo se puede usar el concepto de sistemas complejos adaptativos incluso para entender la evolución de los sistemas socioambientales.
y me dio la calma, nos dio la calma a muchos que compartimos uno de los simposios, de que esto hay que esperarlo, porque la escala de los procesos de incorporación de esto en las políticas públicas excede a veces los plazos que a nosotros nos gustarían, pero sin duda vamos avanzando. Hoy por hoy en Argentina se están dando procesos de ordenamiento territorial con un nivel de conversación entre las partes que antes estaban enfrentadas, que antes era impensable. Hoy por hoy podemos apostar a procesos negociados de ordenamiento, donde, como decía Eric, podemos plantear límites y esperar que la gente lo entienda y lo asuma, y a veces es lo que están esperando, que se les pongan los límites, las reglas claras, límites espacialmente explícitos, ¿no es cierto? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Y pensar en el bien común, ¿por qué no? Bueno, aquí los dejo. Sí, no sé qué pasó por ahí. Bueno, y la pregunta que lanzo a quien quiera responderla, lo hacemos voluntariosamente. ¿Consideran que el enfoque de servicios ecosistemas puede ser un vehículo que permita romper con el dualismo ontológico cultura-naturaleza presente en el conocimiento occidental? Sara o quizás Marcela, que no... ¿Sí? Para ver equidad de género, ¿no? Aquí... Yo creo que es muy importante las diferencias de apreciación y lecturas desde todos los puntos de vista. Yo creo que eso es fundamental. Está la regla del sentido común para valorar o no valorar o qué se valora. Pero simplemente, tal vez, no sé si responda directamente a la pregunta, pero decir dos cosas. Hay que recordar que el mercado es una forma de institución. Hay una oferta, hay una demanda, esas son las reglas de esa institución. ¿Quién ha dicho que los mecanismos generados por los mercados basados en el mercado tienen la misma constitución? Justamente no. Yo creo que hay que entender, y toda la idea de mercantilización, hay que entenderla diferente, porque cuando se pasa a mecanismos de intercambio, reflejados en los mecanismos basados en el mercado, se genera otra forma de institución, que no es solamente la transacción, sino también las reglas de juego, que pueden ser colectivamente definidas o que pueden establecerse entre dos entes privados. Entonces yo creo que tampoco hay que echar, como decías tú tal vez, el bebé con el agua del baño, ¿no? O algo así. Pero yo creo que no hay que ser hay que guardarse el pensamiento único y entender finalmente esos procesos. Lo segundo es que frente a una realidad de urgencia tenemos que actuar inteligentemente, es claro, pero estamos en una situación de urgencia. Claro, eso no impide trabajar sobre elementos de ética, de educación, de concientización. Yo creo que todo eso es importante, pero a la hora en que estamos hablando tenemos una situación de crisis que, a pesar de la multiplicación de acciones en materia de valoración, los recursos naturales se están agotando. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre cómo resolver una situación de crisis con los instrumentos que tenemos, pero generar procesos de transformación justas y que sean éticas y de justicia social, si eso es lo que también se busca en esas transformaciones. Todo el mundo no le pone el mismo valor o entendimiento a esas nociones. Y por último, yo creo que cada uno tiene su papel, es decir, tengo muchos colegas que, como Eric, trabajan en pensar esos elementos que nos alertan y nos dicen cuidado, hay que mirar las cosas diferente y es muy importante. Igual, yo creo mucho en la responsabilidad individual frente a lo colectivo, porque de todas maneras estos cambios y esa crisis ambiental solamente se puede tener si se tiene una visión de interés general. Gracias.
Bueno, fuera de la pregunta, yo creo que mi respuesta es corta. Yo creo que sí, el enfoque de servicios ecosistémicos sí ha tratado de conciliar esa dicotomía y estoy de acuerdo con lo que dijo Eric de, pues ese enfoque utilitarismo es precisamente lo que hacen, eso estoy de acuerdo. Pero de pronto explayándome un poco más más allá de la pregunta y la verdad, bueno, las presentaciones de todo el día, ayer no pude estar, pero hoy me han puesto a pensar muchísimas cosas, tengo muchas ideas y en este momento. Pero sí algunas cosas que quisiera mencionar es, en el tema de la valoración, de acuerdo, nosotros trabajamos mucho en casos prácticos y hay veces que no es necesaria, ni tampoco va a servir de nada. Pero en otros casos sí creo que es necesaria y de hecho los actores que están interesados o tienen alguna motivación en hacer alguna compensación, retribución, lo que sea, son los mismos a veces que la piden para tener un marco de referencia a veces para poder hacer un aporte económico. Ahora, yo quería mencionar otro tema y está yo lo veo y estamos también ahorita haciendo una publicación viendo lo que estamos encontrando en la práctica de las diferentes iniciativas de pago por servicio ambiental en Perú. Y es que uno se debería ir más allá o sea, el fin no es que el mercado opere y que internalice las externalidades y implementar un esquema de PCA puro como se definió hace un tiempo, sino es entender un poquito cuáles son las motivaciones que hay detrás de los actores que se preocupan por manejar bien un bien común. Entonces uno a veces lo que ve es que así como hay un riesgo de crowding out, de ese interés a veces de que tienen los ofertantes de servicios ambientales para conservar, también hemos encontrado que hay un interés intrínseco en quienes demandan el servicio para retribuir por ese servicio. O sea, hay también una sensación como de responsabilidad con ese capital natural y con quienes manejan ese capital natural desde la oferta. Entonces es lo que hemos visto en Perú y ahorita un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente es que no se trata de pagar en sí, sino es de retribuir. Y si hay una iniciativa de retribuir y que sea voluntaria, el Estado la promueve. Y eso es lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Ambiente en Perú, con un borrador de ley, se llama Ley de Promoción de Esquemas de Retribución por Servicios Ecosistémicos, y es el que quiera retribuir y reconocer eso y ayudar al Estado en esa labor que es entre públicos y privados de la conservación, es bienvenido y lo legitimiza el Estado. Entonces yo también quería resaltar un poquito porque a veces nos enfocamos mucho en la oferta y no en las motivaciones que pueden haber también en la demanda de servicios ecosistémicos. Pues con esto y dejando al jumbo la idea de hacer otro simposio sobre motivaciones y cómo cambiar el sistema de valores en la sociedad, cerramos la mesa de ahora. Sebastián, ¿sí, no? Se está preparando.